Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Una casa muy antigua, tanto que es la más antigua del mundo como Centro Asturiano. Es una casa abierta a todo el mundo, todas las personas honestas, pero no importa luego el lugar de nacimiento. El DNI únicamente lo pedimos para hacer la ficha, en caso de que se quieran hacer socios, pero nada más. Aquí todas las personas que saben convivir son bien recibidas, bien acogidas en esta casa. Y esperemos que no sea esta la última vez. Yo hay caras que no he visto nunca, no sé si es que no soy buen fisionomista y a lo mejor tenía que conocerlas y no las conozco. En cualquier caso, lo que sí quiero mencionar es que contamos con la presencia del embajador Amaro Fernández de Mesa, aquí sentado en primera fila, que nos honra con su presencia. Y por lo demás no puedo citar a nadie más porque, repito, que no conozco a las personas que tenemos el honor de contar con ellas aquí hoy. Como muchos de los actos que tenemos en esta casa, actos culturales, y la presentación de un libro siempre lo es poner de largo a una criatura, no sé si recién nacida o ya está casi a punto de escolarizarse. En cualquier caso, es un acto cultural y nosotros eso lo tenemos muy a gala. Esta casa es muy defensora de la cultura y para eso todas las ofertas que tengamos en este camino, siempre que haya sitio, siempre que la agenda lo permita, porque tenemos muchas solicitudes y no se puede dar espacio a todas, pero siempre que sea posible, aunque el autor no sea excesivamente a lo mejor popular, para mí, luego para mucha gente seguro que lo es. Y entonces, como datos personales, voy a intentar leer algo que creo que debe estar escrito por él. Él se llama Pablo Solares Acebal. Supongo que eso lo saben casi todos. Yo también lo sabía, porque ya tengo la suerte de haberte conocido en otra ocasión, por lo menos, y de que resultas una persona agradable, próxima y de fácil trato. Es autor de dos novelas anteriores, 6 de noviembre y Explosión en el corazón del diablo. Le gusta el misterio, pero también es, como él mismo se autocalifica, cursi cuando quiere. Bueno, naturalmente hay que ser dúctil, hay que saber adaptarse a las circunstancias y en cada momento ofrecer, bueno, lo primero lo que a uno le gusta. Y naturalmente, como si trabajamos de cara al pueblo, al público, pensando lo que guste, lo que pueda gustar a nuestros hipotéticos lectores. Dice, además traduce y publica a otros autores. Tiene un blog donde cuenta sus vivencias pero bueno, si alguien está interesado en su perfil profesional solo tiene que visitar la web oficial y la de su editorial Camelot. Alternativamente su correo, que es pablo@edicionescamelot.com. En fin, aquí da unas web, si alguien está interesado las puede pedir. Vive en un pueblo asturiano llamado Villaviciosa, lugar donde va a hacer 500 años el año que viene. Llegó Carlos I de España, V de Alemania, para tomar posesión del reinado aquí en España. Y parece ser que lo de Villaviciosa tiene algo que ver con la opinión que él dio cuando llegó aquí. No hablaba un español muy correcto, más bien un poco correcto, pero bueno, le llamó que era un lugar vicioso, no por malas costumbres, sino porque encontró una tierra muy fuerte, muy fértil, y bueno, le dio ese calificativo. Pablo estudió grado de
estudios ingleses en la Universidad de Oviedo y tras terminar abrió una editorial junto con su hermano, que es la editorial Camelot, que hemos dicho. En Asturias hay un puñado de editoriales con muy buenos catálogos y quisieron aportar su granito de arena. Tienen libros en español y en inglés, así que su intención es producir libros. En producir libros es unir a la gente por medio de la literatura. En principio todo lo que cuenta aquí es ficción. Nunca publicará, dice, nombres reales de personas sobre las que escribe. Si así fuere, sería pura casualidad. Y bueno, dice que nadie se moleste en buscar fotografías porque no existen. Y naturalmente la mejor fotografía es tenerla a él aquí y que nos hable de su obra, porque yo lamentablemente no la he leído, esta no la he leído, entonces no puedo hablar del libro y esperamos que tú nos hables todo aquello que creas conveniente, que no estripes el libro para que la gente lo compre, porque los libros se escriben para venderlos. Entonces, pues nada, bienvenido y tienes la palabra. Bueno, yo quería, antes de nada, daros gracias por estar aquí. He estado aquí desde el domingo en Madrid, disfrutando de esta belleza de capital que tenemos. La verdad es que quise venir aquí al centro asturiano, primero por invitación del centro. La verdad es que es un sitio al que recomiendo venir a menudo por la gran cantidad de actividades que creo que merecen tener un reconocimiento, también por la labor del centro, así que es para mí un honor estar hoy aquí. Como comentaba, bueno, en realidad estuve aquí presentando un libro el pasado julio, y bueno, he mantenido el contacto con el centro y estoy al pendiente de todas las actividades que hacen, especialmente por medio del canal de YouTube que promocionan, y la verdad es que estoy realmente contento de estar aquí. Mi visita a Madrid ha sido breve, está prácticamente terminando cuando acabe este acto y mañana ya me voy. La verdad es que quise hacerlo porque no tengo muy claro cuándo voy a poder volver. Actualmente me dedico a la editorial Camelot, como mencionaban antes, con mi hermano Daniel. Entonces, realmente mi labor, mi pasión, mi todo se centra en promocionar a los autores, en difundir su obra, en, digamos, cuidarlos, entre comillas, de que sus libros estén como ellos deseen, en que estén en las librerías. Toda esa labor editorial es un trabajo realmente bastante complicado, pero que a la vez es muy satisfactorio. Entonces, digamos que mi escritura, lo que es mis obras, ha quedado un poquito en segundo lugar, pero no es algo que realmente quiera renunciar, ¿no? Empecé a escribir El escritor esquivo hace ya casi unos 3 años, cuando acabé de escribir mi segunda obra. Aquel verano de 2013, decidí poner un punto y seguido a lo que es mi brevísima carrera literaria, porque tengo 23 años y empecé a escribir, publiqué la primera obra con 18, entonces dije, bueno, no quiero hacer una obra por año porque quiero tomarme mi tiempo para poner muchos detalles, quiero también, sentarme a leer en una biblioteca, estar al pendiente de todo lo que hacen otras editoriales, digamos, comprender un poco lo que es la literatura, porque cuando estás estudiando una carrera de filología, a veces es como si fuese la teoría, ¿no? Yo quería saber la práctica, entender el texto, entender lo que son las tendencias, de verdad, o sea, sentarme en una biblioteca y leer sin más. Empecé a escribirla muy brevemente, ¿no? Pensando primero en que podía ser un poema, en que otra vez, después de un tiempo que sí era un diario, luego que sí añadimos unas ilustraciones. Realmente para mí es lo más cautivador realmente de cuando escribes una obra, es cuando ves que va creciendo poquito a poco, ¿no? Que lo que es un pequeño, 2 líneas que escribes un día, pues acaba convirtiéndose en un capítulo entero, acaba convirtiéndose como si fuera un cuadro, ¿no? Que vas viendo, lo vas pintando poquito a poco. Claro, eso
eso es realmente radicalmente distinto a lo que había hecho hasta entonces. Yo, la verdad, me imaginaba los libros como si fueran películas, como si me los narrasen a mí en la cabeza y tratara, pues, de pasarlo por el papel. Y quería marcar un poco la diferencia, ¿no? Quería, pues, hacer una obra, pues, que fuese no ecléctica, pero que el lector, pues, la interpretase a su manera según el momento de la vida en el que esté. Porque al fin y al cabo nunca lees la misma obra de la misma manera, nunca. Es decir, puedes leer ahora una obra, entenderla, interpretarla como mejor te dé la experiencia lectora que tengas, pero igual dentro de 5 años tiene un significado completamente distinto. Yo creo que los libros realmente son amigos. Suena a eslogan del Ministerio de Cultura, pero realmente yo creo que es verdad. Cuando mucha gente, pues, mucha gente, con las gracias, por ejemplo, que puedes tener, te puedes sentir identificado con un personaje, puedes sentir, pues, cierta paz, por ejemplo. Y eso es algo que yo he encontrado en los libros, y es algo que he querido transmitir en mi labor editorial con otros autores, tratar, pues, de tejer historias, tanto desde un punto de vista invisible, que sería el punto de vista editorial, como un punto de vista visible, que sería el del autor. Desde que empezamos en septiembre de 2014 en Ediciones Camelot, ha habido, pues, un amplio abanico de autores y todos realmente me apasionan las historias, ¿no? Cuentan, aunque sea difícil de entender, cuentan un pedacito también de mí, de la editorial. Quizás cuando seleccionamos las obras se hace por una razón. Yo creo que las cosas ocurren, hay alguna razón concreta por la que ocurre, ¿no? Entonces, cuando yo viene una obra nueva a la editorial, pues forma parte del catálogo y forma parte de lo que es la historia de la editorial. Claro, eso es complejo vista, pues, especialmente la calidad de muchas editoriales, ¿no? La gran oferta que hay. Y es cuestión, pues, de diferenciarse un poquito y también de extender lo que es la labor creativa frente a la labor comercial, porque muchas veces se publican obras por meros intereses comerciales y desde el punto de vista editorial, especialmente los que amamos los libros porque hemos estudiado filología y porque realmente nos gusta leer en la biblioteca, es un punto de vista que no nos encaja. Entonces, en cambio, abrimos la puerta especialmente a autores, pues, que o no cuentan, digamos, lo que es su segmento de mercado, porque es algo totalmente radical a lo que es las listas de ventas, lo que prima actualmente en lo que es las librerías, o realmente a libros que digas tú, qué pasión, ¿no? Que este chico, por ejemplo, este autor se lo ha currado mucho y realmente, pues, mira, merece una oportunidad y vamos a dársela. Volviendo a Escritor Esquivo, quería comentar esto primero, porque claro, yo estaba en otra editorial firmado, ¿vale? Yo tenía un contrato de editorial y decididamente les dije que no. Cuando publiqué Escritor Esquivo dije que no quería continuar, porque quería tener libertad, quería tener que no me dijesen, por ejemplo, tiene que ser así, así, así. Tiene que ser, pues, como yo diga, en el sentido de que me encanta, por ejemplo, las opiniones constructivas y me encanta que esté un equipo editorial, por ejemplo, orientando lo que es el autor, cómo tiene que ser la obra final, pero sabía que era una obra que en una editorial cualquiera no iba a tener salida, porque es una novela muy personal y es una novela que está escrita, es breve, pero porque, digamos, que el lector tiene que completarla, digamos, de cierta manera, ¿no? Actualmente, cualquiera que vaya a las librerías se dará cuenta de que los libros que actualmente están de moda son libros realmente, pues, bueno, un poco más anchos, ¿no? Realmente no encajan en lo que es el Escritor Esquivo. Y es lo que me apasiona también es, bueno, porque he colaborado con gente que quizás en otra editorial no hubiera podido. También porque, bueno, entre comillas soy mi propio editor, pero sí he contado con opiniones de gente de profesional del sector a la hora de escoger las ilustraciones y a la hora de escoger los capítulos y los pasajes. Porque realmente nunca hay dos visiones distintas del mismo texto. Es muy subjetivo realmente todo. Pero lo importante realmente es que
estar a gusto con lo que se escribe y estar satisfecho, sin pensar en el lector, en plan, ¿le gustará? ¿No gustará? ¿Tendré buenas críticas? ¿Me van a titular? No, realmente lo importante es querer transmitir lo que quieres en el momento en el que estás. A mí me gustaba la idea de transmitir una historia ambientada en los 60, bien porque también que transmitiese esta idea de que, por ejemplo, lo que se ve en la televisión y lo que se ve en la prensa, y todo eso está como construido, entre comillas, porque no es realmente la realidad, ¿no? Hay un filo ahí que es realidad, ficción, y luego en medio hay algo pues, que realmente es donde el lector tiene que ser crítico. Mis personajes vienen y van, en el sentido de que juega con esa idea de que no hay nada fijo, de que, bueno, a pasar la página puede que ya no estén. Entonces, claro, es complejo en el sentido de que cuando tú lees tu obra, pues te das cuenta de que, bueno, puede ser realmente un gran reto completarla. Puedes decir, bueno, esto, ¿para qué lo voy a completar? Claro, entonces, el escritor estivo va, pues, de cómo se escribe un libro y de cómo se completa una historia realmente sin querer. Porque cuando buscas inspiración en algo, pues, bueno, puedes inspirarte en una obra que leíste, en un personaje, en una persona que te encuentres por la calle. Pero en el escritor estivo, lo que es el personaje central, realmente, casualmente, se inspira en un profesor que coincide con, bueno, el verano. Y si no llegase por esa circunstancia, realmente no hay historia. Es como si cogieras un trocito de realidad, imaginaos a Ralph Fiennes, un día como hoy, y lo representas en y eso es ficción. Jugar un poquito con los sentimientos del lector, aunque duele un poquito decirlo, realmente es lo que haces cuando escribes, pero siempre pensando de que tienes que saber interpretar lo que tienes para ti. Las ilustraciones, bueno, antes de que se me olvide, las ilustraciones las realizaron alumnos, bueno, actualmente creo que son de sexto de primaria, pero cuando se hizo el concurso, hace un par de años, eran alumnos de quinto, y bueno, les propusimos, ya que aprovechando que estaba justo enfrente el colegio María Lloria Viciosa, les propusimos hacer una actividad editorial. Y, bueno, ya sé que es complicado, por ejemplo, bueno, organizar un acto con ellos, bueno, ya que son muy pequeñitos para entender ciertas cosas, pero nos gustaba la idea de transmitir de que, bueno, que fuese enseñarles cómo es un libro y cómo se hace, ¿no? Y bueno, hicieron unas ilustraciones, originalmente simplemente para la portada, pero nos gustó tanto lo que son los dibujos que dijimos, es que esto es una pena que esté tirado, que se guarde en una caja, que esté sin digitalizar, y finalmente pues decidimos hacer un libro ilustrado, transmitiendo así la ingenuidad del personaje, Philip, que es mi querido Philip, es como mi bebé, entre comillas, porque, bueno, parte es parte de mí también, es parte de lo que soy. Aunque luego cada persona pues, interpreta el texto a su manera, eso ya es cosa de cada uno. Yo entiendo esa visión de que cuando escribes un libro, pues bueno, lo escribo en este momento, pero luego en verdad es función del lector entenderlo y decir qué hacer con él. Bueno, si crees que es una novela romántica, si crees que es una novela de suspense, si crees que es misterio, pero eso ya es cosa de lector. La función de escritor ya la cumplí. Y bueno, es lo que quería transmitiros como escritor estivo. Realmente, como casi siempre presento, no estoy muy acostumbrado a, digamos, a hablar de mi obra, porque además soy un escritor de los que, no de los que se encierran en su cuarto a escribir, pero realmente me gusta que hablen más que yo contar, ¿no? Me gusta más ser invisible que visible. Y bueno, quería agradeceros que estéis aquí, y si queréis hacer cualquier pregunta, pues por supuesto sois más que bienvenidos a levantar la mano y estaré encantado de responderos. Bueno, mientras se van animando a invadirte con preguntas, entonces eso que, bueno, eres un poco rebelde en cuanto a no dejarte dirigir, ¿tiene algo que ver el título de este libro con eso? Lo del escritor esquivo va por ese camino, o sea que tú realmente no quieres que te dirijan
en ciertas cosas, entonces a lo mejor pues sí te gustará que te puedan más o menos orientar, o es por ahí. Sí, no es que no me gusta que me orienten, es que, por ejemplo, el título Escritor Esquivo es porque realmente la obra no la completa él, entonces nunca termina de escribir su obra, la completa el lector. A mí realmente me encanta trabajar en equipo y las críticas constructivas, me encanta esa visión de que, yo por ejemplo que tengo la editorial y soy editora, me encanta saber tanto la opinión del librero, tanto la opinión del maquetador, me encanta saber la opinión de todos, porque luego siempre, bueno, es un trabajo en equipo, no es como mejor funcionan las cosas. Cuando, en referencia también a cuando no tenía la editorial y antes de fundarla y todo eso, bueno, yo es que tenía una visión completamente distinta de lo que querían para mí, ¿no? Y no me veía, también porque estaba acabando la carrera y tenía muchísimas cosas en la cabeza de, bueno, quería dar mi moda, cumplir mi sueño, ¿no? Pero no quería que me pusieran, por ejemplo, tal fecha, tal libro, tal fecha, tal libro. Me gustaba la idea de explorar un poco, ser realmente capaz de ver qué podía escribir yo y luego a partir de ahí pues decidir si realmente me compensaba o no. Entonces, claro, cuando yo empecé a escribir este libro yo no sabía ni que iba a montar una editorial, ni que iba a acabarlo, ni nada. Simplemente lo escribí porque me apasionaba la historia, porque era algo que me encantaba contar. Yo quería apostillar una cosa, no era una pregunta concretamente. Es que yo estoy aquí porque he publicado un libro en la editorial de Pablo y a eso me quería referir. Yo he venido hoy expresamente para conocer a Pablo. Yo soy marino y a través de Militares Escritores pues me había enterado de la existencia de Editorial Camelot. Y entonces pues tenía una novela escrita y se la mandé a Pablo. Y quiero decir que quiero referirme a la primera parte que él se ha referido, que me atendieron estupendamente, que en muy poco tiempo me dijeron que la novela podía ser publicada, que me dijeron que me la publicaban en internet y en papel y que incluso existía la posibilidad de traducirlo, lo cual concretamente en la segunda parte que he mandado ahora pues no tendría nada de particular porque se desarrolla en Estados Unidos, pero no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de lo que quería era apostillar por si alguien está animado a publicar un libro, que esta editorial, que sepan que acoge estupendamente y trata estupendamente a los autores. Eso es lo que yo quería agradecerle como me trataron a mí. Bueno, muchas gracias. Es que, bueno, quería decir también de que me gusta también tratar a los autores como si fueran un poco de la casa, porque sé lo que es ser autor de una editorial y porque, en referencia a lo que estaba comentando antes, no me gusta me gusta que tenga libertad, ¿no? Por ejemplo, para trabajar en equipo y también para escuchar, por ejemplo, ideas, colaborar y creo que es esa idea de que me gusta que estéis cómodos. Porque es que si no estás realmente... Conozco casos de gente, que me llegan muchas ondas, que también me llega mucha gente, que realmente no pueden decir que no están a gusto en una editorial. Porque existen, bueno, los contratos pueden ser muy puntiagudos, ¿no? Pero a mí me gusta tanto escuchar las cosas buenas como las malas. Porque si no, no puedes solucionar nada, ni puedes... sería todo tan perfecto que daría miedo, sinceramente, ¿no? Entonces quería darte las gracias también por participar y por venir. Muchísimas gracias. Os quería preguntar, ¿la novela se desarrolla en España, en Asturias o...? No, en ¿Dónde realidad... transcurre? Sí, se desarrolla en Boston en los 60, en el año 68 concretamente. Ah, muy bien. Sí.
tiene un telón de fondo, bueno, es esa época de los 60, tanto a violencia, tanto, bueno, una época bastante complicada, pero concretamente se desarrolla en el pueblo de Hyannisport, en Boston, que era, bueno, conocido todavía actualmente por ser de la alta sociedad, políticos y de gente conocida. Es una manera de vincular también el personaje como que estaba bastante aislado, es decir, aunque vive en ese pueblo, realmente no tiene nada que ver con esa esfera política que marcó toda una época. En concreto también con, bueno, con los Kennedy y toda esa... que fue aquel año tan crítico para todos, realmente. Muy interesante. Es que fue el punto de que ese año, bueno, cambió la historia totalmente. Sí, sí. Entonces es un telón de fondo que está ahí sin entrar en detalles, pero es un poco como una referencia literaria realmente. ¿Nadie se anima a ninguna pregunta más? Bueno, pues, salvo que Pablo se quiera explayar en más cosas, daríamos el acto por terminado y que luego, con la única condición, que a la próxima vengas con ganas de hablar de tu obra más en profundidad. Me gusta ser visible. No, para ser escritor hay que hacerse visible, si no, mal camino. Hay que hacerse visible. Bueno, pues nada, gracias a todos. Esto ha sido mucho más breve de lo que estamos acostumbrados y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.